¿Alguna vez has entrado en tu propia casa y te has dado cuenta de que eras el último en saber la verdad? Eso fui yo el viernes pasado. No hubo gritos dramáticos. No hubo platos rotos contra la pared. Solo hubo un silencio mortal, gasolina y un solo fósforo. Si crees que sabes lo que es el dolor, espera. Lo que hice esa tarde no fue venganza. Fue una limpieza. Pero antes de decirte cómo terminó todo en cenizas, necesitas saber quién era yo antes de abrir esa puerta. Me llamo Mateo. Soy arquitecto. Me gano la vida diseñando cimientos, calculando cargas, asegurándome de que las estructuras no colapsen bajo presión. Soy el tipo que revisa los planos 3 veces. El hombre que trabaja 12 horas al día entre polvo y ruido para que su familia tenga un techo seguro. 16 años de matrimonio con Elena. Una casa en los suburbios, 2 autos, una hija maravillosa llamada Sofía. En papel, teníamos la vida perfecta, la vida por la que me rompí la espalda. Ese viernes salí temprano del trabajo. Era el cumpleaños 38 de Elena. Todavía tenía polvo de yeso en las botas y el cansancio de la semana en los huesos, pero estaba feliz. En mi mano derecha llevaba un ramo enorme de lirios, sus favoritos. En la izquierda, una botella de vino tinto que costaba más de lo que suelo gastar en mi almuerzo de una semana. Quería sorprenderla. Quería ver esa sonrisa que últimamente parecía tan escasa. Abrí la puerta principal esperando el ruido habitual. El zumbido del televisor, la música de Sofía, el sonido de ollas en la cocina. Pero la casa estaba en silencio. Un silencio denso, pesado, que hacía que los vellos de mi nuca se erizaran. Sofía debía estar todavía en su práctica de voleibol. Di un paso adentro. Lo primero que noté no fue a mi esposa, sino lo que había en el suelo. Junto al sofá, donde Elena suele dejar sus revistas, había un par de zapatos, mocasines de hombre, cuero italiano, negros, brillantes. Yo uso botas de trabajo talla 43, desgastadas y sucias. Esos zapatos no eran míos. Eran demasiado limpios, demasiado arrogantes. Mi pulso se aceleró. Un tambor sordo empezó a golpear en mis oídos. Dejé las llaves sobre la mesa con cuidado, sin hacer ruido. Caminé hacia el pasillo. Allí, tirada como un trapo viejo, estaba una camisa blanca. La levanté. La tela era suave, algodón egipcio, pero fue el olor lo que me golpeó. Colonia cítrica, cara, empalagosa. No olía a mí. Yo huelo a cemento y esfuerzo. Esto olía a dinero fácil. Entonces vi los gemelos en los puños de la camisa, dorados, con forma de pequeña cabeza de león. El aire se congeló en mis pulmones. Yo conocía a esos gemelos. Yo mismo los compré. Se los regalé a Javier, mi socio menor, la Navidad pasada. Javier, el chico al que contraté recién salido de la universidad, al que enseñé a negociar, al que invité a mi mesa y le presenté a mi familia. La realidad cayó sobre mí como una viga de acero. Subí las escaleras. Mis piernas pesaban toneladas, pero me movía con una precisión automática. A mitad de camino, lo escuché. El sonido del agua corriendo en la ducha del baño principal. Y risas. La risa de Elena. No la risa cansada que me daba a mí por las noches. Esta era una risa ligera, coqueta, viva. Y luego la voz de él. La voz de Javier diciendo algo que no pude distinguir, seguido del sonido inconfundible de piel contra piel. Llegué al final del pasillo. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Podía ver el vapor saliendo del baño. Podía entrar. Podía romper la puerta a patadas. Soy un hombre grande. Trabajo en construcción. Javier va al gimnasio para mirarse en el espejo. Podría haberlo destrozado allí mismo con mis propias manos. La furia me quemaba la sangre, pidiendo violencia. Pero me detuve. Mi mano se quedó suspendida sobre el pomo de la puerta. Respiré hondo, 1 vez, 2 veces. Soy arquitecto. No actúo por impulso, yo planifico. Si entraba ahora habría gritos, quizás golpes, y yo terminaría como el malo de la película. No. Ellos me habían quitado mi dignidad,
yo les iba a quitar algo mucho más tangible. Di media vuelta y bajé las escaleras en silencio. Dejé los lirios sobre la mesa del comedor. Se veían ridículos allí, un regalo para una mujer que ya no existía. Fui a la sala y empecé a recolectar. Con una calma fría y metódica, recogí todo. Los pantalones de traje de Javier que valían $500, su cinturón de marca, sus calcetines, sus boxers de seda que estaban tirados junto al televisor. En la mesita de entrada encontré sus llaves del auto y su billetera. Las tomé también. Hice una bola con toda su ropa, abrazando la evidencia de mi propia destrucción. Caminé hacia la cocina, salí por la puerta trasera y entré al garaje. Busqué en el estante de herramientas hasta encontrar lo que necesitaba. Una lata roja de líquido para encender carbón. Salí a la entrada de la casa. El sol de la tarde brillaba sobre el pavimento. Era un día hermoso. Los pájaros cantaban. Mis vecinos cortaban el césped y yo estaba a punto de montar un espectáculo. Arrojé la ropa de Javier en una pila desordenada justo en el centro de nuestra entrada de concreto. Saqué su billetera y dejé caer sus tarjetas de crédito y su identificación sobre la tela. Lancé las llaves de su precioso deportivo alemán encima de todo. Destapé la lata de líquido. El olor a químico llenó el aire, borrando el aroma de su colonia barata. Rocié todo. Empapé la camisa blanca, los pantalones caros, el cuero del cinturón. No escatimé ni una gota. Quería asegurarme de que nada sobreviviera. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi encendedor Zippo. Lo abrí con un chasquido metálico. La llama bailó, pequeña y amarilla. Miré la ventana de mi dormitorio en el segundo piso. Todavía no sabían nada. Todavía creían que eran los reyes del mundo engañando al estúpido de Mateo. Dejé caer el encendedor sobre la pila. El sonido fue inmediato, un whoosh sordo cuando los vapores se encendieron. Una columna de fuego anaranjado y negro saltó hacia el cielo, alcanzando casi 2 metros de altura. El calor me golpeó la cara, secando el sudor frío de mi frente. El humo negro y denso comenzó a subir, visible desde 3 cuadras a la redonda. No corrí. No me escondí. Fui al garaje, saqué mi silla plegable de camping y la coloqué a 3 metros del fuego. Fui al refrigerador del patio, saqué una cerveza helada y me senté. Crucé las piernas, abrí la lata. El sonido del gas escapando fue lo único que rompió el crepitar del fuego. Di un trago largo y frío, y esperé. Sabía que el olor a humo entraría por la ventana del baño en cualquier momento. Sabía que la alarma de incendios no tardaría en sonar. Miré el reloj. 3 minutos. Eso fue lo que tardaron. Primero escuché el grito. Fue Elena. Un grito agudo, lleno de pánico. Luego el sonido de pies corriendo escaleras abajo, tropezando, desesperados. La puerta principal se abrió de golpe, golpeando la pared con fuerza, y allí estaban. Elena salió primero, envuelta en una toalla blanca, con el cabello mojado pegado a la cara y los ojos desorbitados por el terror. Detrás de ella venía Javier, también con una toalla precariamente atada a la cintura, goteando agua, pálido como un fantasma. Se detuvieron en seco en el porche al ver la hoguera. Las llamas ya habían consumido la mitad de la camisa y estaban derritiendo el cuero de sus zapatos. «¡Mi auto! ¡Mis llaves!», gritó Javier. Su voz sonó aguda, patética. Elena me miró. Me vio sentado allí, tranquilo, con una cerveza en la mano, iluminado por el resplandor de la ropa de su amante ardiendo. Su rostro cambió del miedo a la confusión y luego al horror absoluto. «¡Mateo!», chilló ella. «¿Qué has hecho?». Di otro trago a mi cerveza sin levantarme. «Solo estoy sacando la basura, querida», dije. Mi voz sonó tranquila, demasiado tranquila. Javier corrió hacia el fuego, intentando acercarse, pero el calor era demasiado intenso. Retrocedió, tosiendo por el humo negro del plástico quemado. Se giró hacia mí,
con el rostro rojo de ira y vergüenza. «¡Estás loco!», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Eso vale miles de dólares, mis tarjetas, mi identificación». Me levanté despacio. Dejé la cerveza en el suelo. Me estiré hasta mi altura completa, 1,90 m de obrero cansado que ya no tenía nada que perder. Di un paso hacia ellos. Javier retrocedió 2. Sabía que sin su traje y sin su puesto en la oficina, él solo era un niño asustado. «Te equivocas, Javier», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Ya no valen nada, igual que tu lealtad, igual que mi matrimonio». «Voy a llamar a la policía», amenazó él, ajustándose la toalla que se le resbalaba. «Hazlo», respondí cruzando los brazos. «Diles que estabas teniendo sexo con mi esposa en mi casa, mientras yo trabajaba para pagar tu salario. Diles que estás desnudo en mi jardín. Estoy seguro de que a los vecinos les encantará el espectáculo». En ese momento la señora García, nuestra vecina de enfrente, salió a su porche. Tenía el teléfono en la mano grabando. Un auto pasó despacio, el conductor estirando el cuello para ver a la pareja en toallas y la fogata. La vergüenza pública es un arma poderosa. Vi el momento exacto en que Javier se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar para siempre. Pero yo no había terminado. Esto era solo el calentamiento. Me giré hacia Elena. Ella temblaba, y no era por el frío. «Tienes 5 minutos para sacar a este parásito de mi propiedad», dije mirando mi reloj. «Si no se va, la próxima cosa que arroje al fuego no será ropa». Ella abrió la boca para hablar, para dar alguna excusa, alguna mentira piadosa, pero yo ya no escuchaba. Me di la vuelta, tomé mi cerveza y miré cómo las llamas terminaban de convertir mi pasado en cenizas. El fuego es hipnotizante, limpia, purifica, y yo estaba a punto de quemar todo su mundo hasta los cimientos. El humo negro seguía subiendo, dibujando una línea sucia contra el cielo azul perfecto de la tarde. En la acera, el público crecía. No solo estaba la señora García con su teléfono. Ahora, el señor López, que vive 3 casas más abajo, había salido con su perro y se quedó quieto, mirando. Un repartidor de paquetes detuvo su camión en medio de la calle, bajó la ventanilla y se quedó observando el espectáculo. Mi esposa y mi socio estaban parados en mi entrada, descalzos, cubiertos solo por toallas húmedas de baño que llevaban nuestras iniciales bordadas. Javier miraba los restos humeantes de su vida, sus llaves fundidas, su billetera, ceniza. «Mis tarjetas», gritó Javier dando un paso inútil hacia el fuego. Tenía $3,000 en efectivo ahí. Me recosté en el respaldo de mi silla plegable. «Tenías», corregí. «Ahora tienes carbón». Elena dio un paso hacia mí. Sus pies descalzos se encogieron al tocar el pavimento caliente por el sol. «Mateo, por favor», suplicó. Su voz era un susurro roto. «Déjanos entrar. Nos estamos congelando. Todo el mundo está mirando». La miré. Realmente la miré. Durante 16 años, esa mujer había sido mi norte. Ahora, solo veía a una desconocida que temía más a la opinión de los vecinos que a romper mi corazón. «No», dije. «Simple. Corto». Javier se giró hacia mí. El miedo en sus ojos estaba dando paso a algo más feo, arrogancia. Ese tipo de orgullo estúpido que tienen los hombres que nunca han recibido un golpe real en la vida. Se ajustó la toalla en la cintura y levantó la barbilla. «Deja el drama, Mateo», escupió. «Actúas como si fueras la víctima, como si fueras un santo». «¿Ah, sí?», pregunté sin levantar la voz. «Ella no es feliz contigo», continuó Javier ganando confianza. «Eres aburrido, siempre trabajando, siempre cansado. Ella necesitaba a alguien que la hiciera sentir viva, alguien con energía». Elena intentó callarlo poniéndole una mano en el brazo. «Javier, cállate». Pero él se soltó bruscamente. Quería herirme, quería ganar. «No me callaré. Que lo sepa. No fue solo hoy, Mateo.
Llevamos 4 meses. El mundo se detuvo por un segundo. 4 meses. 120 días. Mi mente retrocedió a toda velocidad. Las cenas que me perdí porque estaba trabajando en los planos del nuevo hospital. Las veces que ella dijo que iba a clases de yoga por la noche. Los fines de semana que Javier dijo que estaba ocupado con un cliente fuera de la ciudad. Todo encajaba. No eran errores aislados. Era una vida paralela. Una coreografía de mentiras ensayada a la perfección en mis propias narices. Me levanté de la silla, despacio. Javier retrocedió un paso, esperando un golpe. Pero yo no iba a mancharme las manos con él. No todavía. 4 meses, repetí. Mi voz sonaba metálica. Durante 4 meses comiste en mi mesa, Javier. Bebiste mi vino, jugaste con mi hija y luego subías a mi cama. Tú la descuidaste, dijo él desafiante. Yo solo llené el espacio vacío. Asentí, como si estuviera de acuerdo. Bien, tienes razón. He trabajado demasiado. He estado ausente construyendo un futuro para esta familia. Pero eso termina hoy. Di 2 pasos hacia la puerta principal. ¿A dónde vas?, preguntó Elena con pánico en la voz. Mateo, no nos dejes aquí afuera. No tenemos ropa. No tenemos llaves. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. Me giré una última vez. Ese es el punto, Elena. Querías una vida con él. Ahora la tienes. Empiecen de cero. Sin mi casa, sin mi dinero y sin ropa. No puedes hacer esto, gritó Javier, perdiendo la compostura otra vez. Es ilegal. Llamaré a la policía. ¿Con qué teléfono?, pregunté. Se quedó helado. Su teléfono estaba en el bolsillo de los pantalones que ahora eran una mancha negra en el cemento. Además, agregué, mirando hacia la señora García, que seguía grabando. Si llamas a la policía, tendrás que explicar por qué estás desnudo en el jardín de tu jefe mientras su esposa está a tu lado. Estoy seguro de que el informe policial será una lectura fascinante para la junta directiva de la empresa mañana por la mañana. Javier palideció. Sabía que en nuestra industria la reputación lo es todo. Y él acababa de prender fuego a la suya. Entré a la casa. Elena corrió hacia la puerta. Mateo, espera. Mis llaves están adentro. ¡Mi bolso! Cerré la puerta justo cuando ella llegaba al umbral. El sonido del cerrojo deslizándose fue definitivo. ¡Clac! Un sonido de acero sólido golpeó la madera con el puño. ¡Mateo! ¡Abre! ¡Por favor! No respondí. Me quedé de pie en el pasillo, mirando la puerta cerrada. Podía oír sus sollozos al otro lado. Podía oír a Javier maldiciendo. Podía oír el murmullo de los vecinos que se acercaban más para ver el final de la obra. Pero dentro de la casa había silencio. Ese silencio que tanto me asustaba al principio, ahora se sentía diferente. Ya no era vacío, era claridad. Fui a la ventana de la sala y miré a través de las cortinas. Javier estaba intentando cubrirse mejor con la toalla, mirando a todos lados, buscando una salida digna que no existía. Elena estaba sentada en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos, llorando. No sentí lástima, ni una gota. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Saqué mi teléfono. Tenía que hacer 3 llamadas antes de que cayera la noche. La primera era a mi abogado. La segunda era al banco para congelar las cuentas conjuntas. La tercera era a mi hermana, para decirle que Sofía se quedaría con ella unos días más. Marqué el primer número. Hola, Carlos, dije cuando mi abogado contestó. Necesito que prepares los papeles. Sí, hoy mismo. Divorcio por conducta deshonrosa. Y Carlos, prepárate para una guerra, porque voy a destruirlos a ambos. Colgué. Miré la cocina, los imanes en el refrigerador, las fotos de nuestras vacaciones en la playa el año pasado. Mentiras. Todo eran mentiras. Javier tenía razón en una cosa. Yo había construido esta casa, pero no era un hogar. Era un escenario, y yo acababa de bajar el telón. Ahora, tenía que asegurarme de que nunca volvieran a subir a él. Esa noche no dormí en mi cama. De hecho,
Ni siquiera dormí en mi casa. Después de bloquear las cuentas y hablar con mi abogado, empaqué una maleta pequeña. El aire dentro de esas paredes se sentía tóxico, contaminado por meses de mentiras invisibles. Me fui a un hotel barato cerca de la autopista. Necesitaba terreno neutral. Necesitaba pensar. Pero el verdadero golpe, el que me rompería las rodillas, no vino de mi esposa ni de su amante. Vino al día siguiente, cuando recogí a mi hija Sofía de la escuela. Tiene 16 años. Está en esa edad en la que cree que puede ocultar sus emociones, pero yo soy su padre. La conozco mejor que a los planos de mis edificios. Cuando subió al auto, no encendió la radio. No revisó su teléfono. Se quedó mirando por la ventana, con la mochila apretada contra su pecho como un escudo. La llevé a una cafetería tranquila. Pedí 2 cafés negros. Ella ni siquiera tocó el suyo. Sofía, dije, tratando de mantener la voz firme, tu madre y yo vamos a separarnos. Esperaba lágrimas, esperaba preguntas, esperaba un ¿por qué? Pero Sofía no parpadeó. Sus hombros, que habían estado tensos desde que subió al auto, simplemente cayeron, como si soltara un peso de 50 kilos. Lo sé, dijo. Su voz era plana, sin sorpresa. Me quedé helado. ¿Cómo que lo sabes?, pregunté. ¿Escuchaste algo? ¿Te llamaron los vecinos? Ella negó con la cabeza y clavó la vista en la mesa de formica. No, papá, lo sé desde hace 2 meses. El mundo se inclinó sobre su eje. Sentí un zumbido en los oídos. ¿2 meses? Repetí, sintiendo que las palabras se me atragantaban. ¿Sabías lo de Javier? Sofía asintió despacio. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Vi los mensajes en su teléfono una vez que lo dejó desbloqueado en la cocina. Te extraño, no aguanto a Mateo, esas cosas. Y luego, los vi juntos en el auto de él cerca del centro comercial. Me sentí enfermo. Mi hija, mi niña, había estado cargando con este secreto sucio sola. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. No estaba enojado con ella, estaba devastado. Sofía levantó la vista y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. Era miedo, miedo puro. Quería decírtelo, papá. Te juro que quería. Pero mamá... Ella se dio cuenta de que yo sospechaba. Apreté los puños debajo de la mesa hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Qué te dijo? Sofía tragó saliva, temblando. Me dijo que si tú te enterabas nos dejarías a las 2 en la calle. Dijo que te importaba más tu trabajo y tu dinero que nosotras. Me dijo, si le dices algo a tu padre, él nos odiará a las 2. Nos quitará la casa, el colegio, todo. Nos moriremos de hambre, Sofía. El sonido que salió de mi garganta fue algo entre un gruñido y un sollozo. Elena no solo me había engañado, no solo había metido a mi empleado en mi cama, había usado a nuestra hija como rehén, había manipulado a una niña de 16 años, llenando su cabeza de terror sobre su propio padre solo para cubrir sus huellas. Había convertido a mi hija en cómplice forzada de su propia traición. Eso ya no era infidelidad, eso era maldad. Me estiré sobre la mesa y tomé las manos frías de Sofía. Mírame, ordené, eso es mentira, todo es mentira. Yo nunca, jamás te dejaría sin nada. Trabajo para ti, vivo para ti. Tú eres lo único en este mundo que es intocable para mí. ¿Entiendes? Ella asintió y rompió a llorar. No un llanto suave, sino un llanto feo, ruidoso, de alivio absoluto. Me pasé al otro lado de la mesa y la abracé mientras temblaba. En ese momento, la tristeza que sentía por mi matrimonio desapareció. Se evaporó por completo. En su lugar, nació algo frío, duro y afilado como un bisturí. Ya no se trataba de dividir bienes o firmar papeles. Esto era una guerra. Y Elena acababa de cometer el error estratégico de atacar a mi hija. Dejé a Sofía en casa de mi hermana, donde estaría segura y lejos del veneno. Luego, conduje de vuelta a nuestra casa. Elena estaba allí,
Había logrado entrar probablemente llamando a un cerrajero y mintiendo sobre haber perdido las llaves. Estaba en la cocina con una maleta abierta sobre la mesa, metiendo ropa frenéticamente. Cuando entré se sobresaltó. Tenía los ojos rojos e hinchados. «Mateo», empezó, con esa voz de víctima que había perfeccionado. «Gracias a Dios. Tenemos que hablar. No puedes dejarnos sin nada. Javier, él no tiene dinero real. Todo era apariencia. Necesito». Levanté una mano y ella se cayó. Caminé hasta quedar a medio metro de ella. El espacio personal ya no existía. Hablé con Sofía, dije. El color drenó de su rostro más rápido que el agua por un desagüe. La maleta se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. «Mateo, yo puedo explicarlo. ¿Puedes explicar cómo le dijiste a nuestra hija que yo la abandonaría?», pregunté. Mi voz era tan baja que ella tuvo que inclinarse para oírla. ¿Puedes explicar cómo la aterrorizaste durante 60 días para que guardara tu secreto sucio? Ella retrocedió hasta chocar con la encimera. Estaba asustada, Mateo. No sabía qué harías. Tú eres tan rígido. Soy leal, corregí. Y tú eres un monstruo. Saqué un sobre de mi chaqueta. Eran los papeles preliminares que mi abogado había redactado esa misma mañana, actualizados tras mi llamada desde el auto. «Te vas», dije, «ahora mismo». «Esta es mi casa también», chilló ella intentando recuperar algo de terreno. «Tengo derechos». «Tenías derechos», dije, tirando el sobre la mesa. «Pero el chantaje emocional a una menor es algo que a los jueces de familia no les gusta nada. Y tengo a Sofía lista para testificar. Si te quedas, llamaré a la policía y te sacarán esposada por violencia doméstica psicológica. ¿Quieres que los vecinos vean eso también?». Elena miró el sobre. Luego me miró a mí. Buscó algún rastro del hombre que la había amado durante casi 2 décadas. Pero ese hombre se había quemado ayer en la hoguera de la entrada. «Eres cruel», susurró. «Soy justo», respondí. «Tienes 10 minutos. Lo que no saques en ese tiempo, lo dono a la caridad mañana a primera hora». Se movió rápido. Llenó la maleta con lo que pudo, llorando todo el tiempo, maldiciendo mi nombre. Yo me quedé parado en la puerta cronometrando. A los 9 minutos, ella arrastró la maleta hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, girándose una última vez. «Te arrepentirás de esto, Mateo. Nadie te va a querer como yo te quise al principio. Vas a morir solo en esta casa grande y vacía. Prefiero estar solo con mi dignidad que acompañado por una traidora», dije. Cerré la puerta en su cara por segunda vez en 2 días. Pero esta vez no puse el cerrojo. No hacía falta. Ella sabía que no había vuelta atrás. Me quedé en el silencio de la casa. Fui a la cocina, tomé una bolsa de basura negra y barrí todo lo que quedaba sobre la mesa. Sus cremas, sus revistas, sus mentiras. La casa ya no se sentía como un hogar, es cierto, pero por primera vez en 4 meses se sentía limpia. Me serví un vaso de agua y miré el jardín trasero. La batalla legal apenas comenzaba. Elena intentaría quitarme dinero, intentaría quitarme la casa, pero había cometido un error fatal. Había subestimado lo que un padre está dispuesto a hacer cuando amenazan a su hija. Ella quería guerra. Yo le daría el apocalipsis. El lunes por la mañana llegué a mi oficina a las 6. La ciudad apenas despertaba, pero yo no había dormido. Pasé 48 horas revisando cada factura, cada recibo y cada movimiento bancario de los últimos 2 años. Soy arquitecto. Los detalles son mi vida. Y lo que encontré en los libros de contabilidad de mi empresa fue más sucio que lo que encontré en mi cama. Javier llegó a las 9 en punto. Se notaba que había tenido un fin de semana horrible. Llevaba un traje gris mal ajustado, comprado deprisa en algún centro comercial barato, porque sus trajes a medida eran ahora cenizas en mi jardín. Tenía ojeras profundas, pero entró con la cabeza alta, intentando proyectar una confianza que ya no tenía. Cerró la puerta de mi despacho. Se sentó sin que yo se lo pidiera.
Mateo, dijo cruzando las piernas, lo del viernes fue un desastre personal, lo admito, pero aquí somos profesionales. Tengo 3 proyectos en marcha. Mis clientes confían en mí. Si intentas despedirme por acostarme con tu esposa, te demandaré por despido injustificado. Las leyes laborales son claras. Me quedé mirándolo. La audacia de este hombre era impresionante. Creía que podía separar al hombre que traicionó a su amigo del empleado que trabajaba para él. Giré mi monitor hacia él. No te voy a despedir por acostarte con Elena, dije con calma. Te voy a despedir por robo y por fraude corporativo. Javier soltó una risa nerviosa. ¿De qué hablas? Lancé una carpeta sobre el escritorio. Se abrió revelando copias de estados de cuenta marcados con resaltador amarillo. Durante los últimos 6 meses, has inflado los costos de materiales en el proyecto del Centro Comercial Norte. Acero, cemento, vidrio. Todo facturado con un sobreprecio del 20%. La diferencia iba a una cuenta fantasma a nombre de una sociedad anónima. Tu sociedad. Javier dejó de reír. Su piel se tornó del color de la cera vieja. Esos son errores administrativos. ¿Puedo explicarlo? No, lo corté. También usaste la tarjeta de crédito corporativa para gastos personales. Cenas en restaurantes de 5 estrellas. Hoteles boutique los viernes por la tarde. Joyas. Me incliné hacia adelante. Financiaste tu aventura con mi esposa usando mi propio dinero, Javier. Me robaste para impresionarla. Él intentó hablar, pero no le salieron las palabras. He enviado este informe a la Junta de Ética de Arquitectos, continuó, y también a todos tus clientes actuales. Les envié un correo electrónico hace 10 minutos explicando por qué sus proyectos costaban más de lo debido. «Me has arruinado», gritó, poniéndose de pie de un salto. «Nadie me contratará en esta ciudad». «Ese es el punto», dije señalando la puerta. «Estás despedido. Tienes 5 minutos para sacar tus cosas antes de que llame a seguridad para que te escolten como al delincuente que eres». Javier salió tambaleándose, como si estuviera borracho. 3 días después, llegó el segundo asalto. Esta vez fue en una sala de conferencias fría y estéril, frente a Elena y su abogado. Elena se veía diferente. Había perdido esa arrogancia que tenía cuando me pedía el divorcio meses atrás. Ahora parecía nerviosa. Javier estaba acabado profesionalmente, y supuse que eso había estropeado sus planes de una vida de lujos con él. Ahora, yo era su única fuente de ingresos posible. Su abogado, un tipo con un reloj demasiado grande, empezó a hablar. Mi cliente solicita la casa conyugal, la custodia compartida de la menor Sofía y una pensión alimenticia de $4,000 mensuales, dado que ella sacrificó su carrera para cuidar del hogar. También queremos el 50% de las acciones de la empresa de arquitectura. Me quedé en silencio. Dejé que terminara su lista de deseos. Luego, mi abogado, Carlos, sacó una sola hoja de papel y la deslizó sobre la mesa de caoba. Antes de discutir números, dijo Carlos, deberían ver esto. El abogado de Elena tomó el papel, leyó el primer párrafo y frunció el ceño. Leyó el segundo y miró a Elena con incredulidad. «¿Qué es esto?», preguntó Elena intentando ver el documento. «Es una declaración jurada de su hija, Sofía», dije. Mi voz resonó en la sala. «Detalla cómo la chantajeaste psicológicamente para ocultar tu infidelidad. Cómo amenazaste con dejarla en la pobreza si hablaba. En este estado, eso se considera abuso emocional severo». Elena se encogió en su silla. «Sofía no haría eso. Es una niña. Es una niña que tuvo que madurar de golpe porque su madre decidió actuar como una adolescente», repliqué. «Si vamos a juicio, Sofía subirá al estrado. Ella quiere hacerlo, Elena. Quiere decirle al juez exactamente lo que hiciste. ¿Quieres eso?» El abogado de Elena cerró su carpeta. Sabía que el caso estaba muerto. Un juez de familia destruiría a una madre que chantajea a su hija para cubrir una aventura. Además, añadí, sacando otro documento,
Aquí está el rastro del dinero. Retiraste $20,000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta 3 días antes de que yo te descubriera. ¿Para qué? ¿Para preparar tu huida con Javier? Elena empezó a llorar. Lágrimas reales, de miedo. Javier no tiene nada, Mateo, sollozó. Lo despediste. Está en la ruina. No tengo a dónde ir. No puedes dejarme en la calle. Soy la madre de tus hijos. Me levanté, me ajusté la chaqueta. La casa es mía. La custodia es mía. Tú te quedas con los $20,000 que robaste y el auto que está a tu nombre. Esa es mi oferta final. Tómala o nos vemos en el tribunal, donde me aseguraré de que pierdas hasta el apellido. Su abogado le susurró algo al oído. Ella asintió, derrotada, con la cabeza baja. Firmó los papeles allí mismo, con la mano temblorosa, manchando el papel con una lágrima. Salí del edificio. El sol del mediodía me golpeó la cara. Respiré hondo. El aire nunca había olido tan limpio. Había desmantelado su vida pieza por pieza, no por crueldad, sino por justicia. Javier había perdido su carrera. Elena había perdido su estatus y su familia. Yo había perdido un matrimonio, sí, pero al caminar hacia mi auto, me di cuenta de que había recuperado algo mucho más importante, mi respeto por mí mismo. Y ahora tenía un futuro que construir para Sofía y para mí. Un futuro sin grietas en los cimientos. Han pasado 6 meses desde que firmé los papeles del divorcio. 6 meses desde que mi vida anterior se convirtió legalmente en historia. La casa ya no se ve igual. Sofía y yo pasamos los primeros fines de semana pintando. Cubrimos el gris pálido que a Elena le gustaba tanto con colores más vivos. Quemamos el sofá beige de la sala en una segunda hoguera en el jardín trasero. Sofía se rió mientras veía arder la tela. Dijo que nunca le había gustado ese sofá porque le prohibían comer encima de él. Ahora tenemos un sillón de cuero grande y cómodo, donde comemos pizza los viernes. Aprendimos a vivir siendo solo 2. Al principio, la casa se sentía enorme y silenciosa. Ahora se siente llena. No de cosas, sino de paz. Sofía mejoró sus notas. Volvió al equipo de voleibol. Su risa, esa que había desaparecido bajo el peso de los secretos de su madre, regresó más fuerte que antes. Pero el pasado siempre intenta tocar el timbre una última vez. Sucedió un martes por la noche. Llovía fuerte. Una de esas tormentas eléctricas que hacen temblar las ventanas. Estábamos en la cocina terminando de lavar los platos después de la cena. Sonó el timbre. Un sonido insistente, desesperado. Sofía me miró con preocupación. Nadie visita a estas horas con este clima. Quédate aquí, le dije. Caminé hacia la entrada. Encendí la luz del porche y abrí la puerta. Elena estaba allí. Casi no la reconocí. La mujer que siempre cuidaba cada detalle de su apariencia, que no salía sin maquillaje, estaba empapada. Su cabello estaba pegado al cráneo. Llevaba un abrigo delgado que no la protegía del frío. Tenía una maleta pequeña y barata a su lado, manchada de barro. Mateo, dijo. Su voz temblaba por el frío y el llanto. ¿Puedo entrar? Por favor. Me quedé parado en el umbral, bloqueando el paso con mi cuerpo. No sentí el impulso de abrazarla. No sentí rabia. Solo sentí una indiferencia profunda, gris y plana. ¿Qué haces aquí, Elena?, pregunté. Javier me echó, sollozó ella, abrazándose a sí misma. Cuando lo despediste y bloqueaste su reputación, empezó a beber. Se gastó el poco dinero que tenía. Se volvió violento. Hoy me gritó que todo era culpa mía, que yo arruiné su vida. Me puso en la calle. Mateo, no tengo a dónde ir. Intentó dar un paso hacia adelante buscando el calor del interior de mi casa. Por favor, suplicó, solo por esta noche. Soy la madre de tu hija. Esa frase, otra vez esa frase, la usaba como un escudo cada vez que necesitaba algo, pero la olvidaba cuando decidía destruirnos. No, dije. Ella levantó la vista sorprendida, como si no pudiera creer que yo le negara refugio. Mateo, estoy en la calle.
No tengo dinero. Mis amigas no me contestan el teléfono. Tú eres un buen hombre. Siempre has sido el protector. No me dejarás aquí bajo la lluvia. La miré a los ojos. Vi el miedo, sí, pero también vi cálculo. Ella no me extrañaba a mí. Extrañaba la seguridad. Extrañaba el techo que yo pagaba, la calefacción que yo mantenía, la comida que yo compraba. Fui un buen hombre, corregí. Fui el protector. Pero tú mataste a ese hombre el día que metiste a otro en mi cama. Tú decidiste que esta vida era aburrida. Tú decidiste que yo no era suficiente. Me equivoqué, gritó ella desesperada. Fue un error. Lo siento, quiero volver a casa. Quiero ver a Sofía. Le explicaré todo. Podemos ser una familia otra vez. Te prometo que iré a terapia. Haré lo que quieras. Escuché pasos detrás de mí. Me giré levemente. Sofía estaba de pie al final del pasillo. Había escuchado todo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban secos. Ella miró a su madre, empapada y rogando en la puerta. Elena vio a Sofía y sus ojos se iluminaron con una esperanza falsa. Sofía, llamó. Hija mía, dile a tu padre que me deje entrar. Dile que me perdone. Sofía no se movió. No corrió hacia ella. Simplemente me miró a mí y asintió una sola vez, levemente. Un gesto de permiso, un gesto de cierre. Luego, se dio la vuelta y regresó a su habitación, cerrando su puerta con suavidad. Volví a mirar a Elena. La esperanza en su rostro se rompió en pedazos. Ella no quiere verte, dije, y yo tampoco. ¿Me vas a dejar aquí como a un perro?, preguntó ella con veneno, mostrando por fin su verdadera cara. Te estoy dejando exactamente donde tú elegiste estar, respondí. Fuera de nuestras vidas. Tienes el auto. Tienes los $20,000 que sacaste. Úsalos. Empecé a cerrar la puerta. Mateo, te amo, gritó ella, lanzando la última mentira como una granada. No, Elena, dije tranquilo. Tú solo te amas a ti misma, y por primera vez en mi vida, yo también me amo lo suficiente como para no dejarte entrar. Cerré la puerta. Pasé el cerrojo. ¡Clac! El sonido fue definitivo, el final de un capítulo largo y doloroso. Me quedé allí un momento, escuchando la lluvia golpear contra la madera. Escuché el motor de su auto arrancar y alejarse. Se había ido. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía a un ritmo normal y constante. Fui a la habitación de Sofía. Toqué la puerta y entré. Ella estaba sentada en su cama, con los audífonos puestos, pero sin música. Me senté a su lado. ¿Se fue?, preguntó. Sí, dije, se fue. Sofía recostó la cabeza en mi hombro. ¿Estamos bien?, preguntó. Estamos mejor que bien, respondí besando su frente. Estamos libres. Esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en años. Soy arquitecto. Sé que cuando una estructura está podrida, no puedes simplemente pintarla y esperar que aguante. Tienes que demolerla. Tienes que limpiar los escombros, sacar la basura y volver a nivelar el terreno. Duele. Cuesta trabajo. Te ensucias las manos. Pero solo entonces, sobre tierra firme y limpia, puedes construir algo que realmente dure para siempre. Yo no perdí a mi esposa ese día. Me liberé de una carga y gané una vida nueva, construida con verdad, respeto y lealtad. Si estás pasando por esto, si sientes que el mundo se acaba porque alguien te traicionó, escúchame bien, esto no es el final. Es el comienzo de tu verdadera historia. No tengas miedo de prender el fósforo. No tengas miedo de quemar lo que ya no sirve, porque de las cenizas renaces tú, más fuerte, más sabio y absolutamente inquebrantable. Si esta historia te llegó al alma, deja un comentario y recuerda, la lealtad no se negocia, se regala a quien la merece.